Manu, ¿qué es Desterro? ¿De qué va Desterro? Desterro es un pueblo apartado de todo, al que van criminales a huir de su... criminales y no criminales, personas que se han visto afectadas de alguna manera por la violencia, eh, y van allí a desaparecer, van a huir de su pasado realmente. ¿Cuándo y cómo aparece Desterro? Desterro aparece hace ya bastante tiempo realmente, 2014 o sí, más o menos, cuando hice un viaje en coche a Portugal, a Lisboa, y fui por la parte de Badajoz y cruzamos el Alentejo en coche y vi que, bueno, en Portugal las carreteras son gigantescas, incluso a veces son de 3 carriles, son autovías de 2 sentidos, de 3 carriles enormes, y muy poco transitadas, por lo menos en esa zona del Alentejo. Pasa un coche de vez en cuando, un coche te pasa como un avión de vez en cuando, pero yo tenía la sensación de que íbamos, mi chica y yo, solo por la carretera, y luego veía alrededor pues que todo era llano, prácticamente todo era llano, árido, y de vez en cuando aparecía un risco y sobre el risco un pueblecito pequeño, y pensé que era una ubicación cojonuda para una novela, un sitio apartadito, que de repente hay pues eso, todo llano, pero de repente aparece de la nada una especie de cerro, y pensé que era una ubicación muy buena para ver pues eso, qué podía pasar en un día en ese pueblo, a los habitantes de ese pueblo. Y cuando volvimos del viaje, volvimos de Lisboa, me perdí, me equivoqué de camino, y cuando supimos que me estaba equivocando de camino, cuando ya había que dar la vuelta, me metí por una especie de urbanización, pues eso, para ya coger la dirección contraria. Y en uno de los carteles, digamos, para entrar en la urbanización había una flecha y ponía sobre la flecha Desterro. Y dije, este es el nombre, ¿no? Porque eso, desterro en portugués significa exilio, y me llamó mucho la atención que tú pudieras preguntarle a alguien de por allí dónde vives y él te dijera, o ella te dijera, en el exilio. Y claro, como esa era también un poco la idea, ¿no? Vivir apartado, huyendo, vives en el exilio y el pueblo ya te da tu condición, ¿no? ¿Cómo es el proceso de escritura? ¿La escribes de tirón? ¿La escribes por piezas que luego vas ensamblándolas? No, la escribí del tirón, sí. Tenía muy claro que iba a ser una novela corta, de acción, la mayor parte de los verbos son de acción, hay poca introspección, al contrario que en Vertedero, que está escrita mucho en primera persona, entonces el protagonista reflexiona sobre una serie de cosas. Aquí quería que fuera casi siempre, pues eso, qué hacen los habitantes del pueblo, y surge la escritura, pues desde el principio, teniendo en cuenta que va a ser una novela corta, directa, los capítulos van a ser muy cortos, y entonces pues sí, uno lleva a otro, partiendo de la premisa de que un extraño llega al pueblo, y a partir de ahí pues cómo reaccionan con una serie de intenciones muy específicas y muy crueles, y cómo reacciona, está buscando también a un habitante en particular del pueblo, y cómo reacciona el resto de habitantes a esa llegada, a esa, digamos, irrupción, que desencadena una serie de acontecimientos a los que también van. Entonces cada capítulo propone que, digamos, haya un protagonista para ese capítulo en particular, que es cada uno de los habitantes, que a mí me interesan también describir, o describir sus acciones para con esa serie de acontecimientos. El escenario ya es protagonista, más que escenario, pero el protagonista de Desterro, el verdadero protagonista, ¿quién es? ¿Cómo es? El verdadero protagonista es Martín Bierzo, bueno, empieza siendo el protagonista y el pueblo lo absorbe de tal manera que ya, pues precisamente eso, los protagonistas ya no se sabe quién es realmente protagonista, quién es secundario. Llega un punto en el que
en determinados momentos cada uno de los habitantes cada uno de los personajes de la novela es protagonista, pero el que comienza siendo el protagonista y el que desencadena toda la trama es Martín Bierzo, que es un sicario de una de las ciudades, digamos, más de mayor tamaño, que está más próximas a Desterro, aunque la ciudad más próxima a Desterro esté pues a 90 kilómetros o así, y que es un sicario que, digamos, vive para su trabajo, o vive para la tarea que tiene que desempeñar en ese momento en concreto. Y desde el principio se ve que lo único que quiere es completar una misión y utiliza todos los medios a su alcance para ello, principalmente medios que tienen que ver con la violencia. Y como Desterro es un sitio tan árido, hace tanto calor, es una atmósfera muy opresiva, pues desde el principio se ve que él no come porque no quiere sentirse pesado, no bebe alcohol porque no quiere que sus sentidos, no fuma, no bebe alcohol, no quiere que sus sentidos se vean para nada modificados en la menor medida, solo bebe agua o té o zumo. Entonces se le ve siempre va, pues digamos, va muy pulcro, lleva un traje negro, gafas de sol, para que todo el mundo no pueda saber realmente quién es o qué intenciones tiene, para aparecer delante de todo el mundo de ese pueblo como una máquina, como alguien frío, que por mucho calor que haga y por muy apabullante que sean todos los acontecimientos o la atmósfera propia del pueblo, pues aparezca como alguien imperturbable, como una máquina. Cuando tuvimos el placer de presentarla, dijimos que era una mezcla entre Jim Thompson y Tarantino. Más allá de apreciaciones subjetivas, lo cierto es que la novela es muy cinematográfica, es muy de serie, muy de serie de televisión, muy de peli. ¿Por qué? ¿Por qué esta estética? Yo creo que porque ahora me influyó sobre todo, sí, las novelas de Jim Thompson, en particular 1280 almas. Se parece hay un pequeño homenaje en la figura del sheriff, que parte como ese estereotipo de sheriff corrupto, cruel, sanguinario, que domina con un puño de hierro el pueblo al que lo somete al pueblo con una ley suya particular que no tiene nada que ver con la ley del derecho penal ni nada de eso. Y la cuestión es que más allá de las influencias literarias, como Jim Thompson, por ejemplo, también tuvo mucha influencia Cormac McCarthy, pues además de eso es inevitable que yo también tenga influencias audiovisuales del medio que ahora mismo, el medio audiovisual que ahora mismo creo que es más creativo en cuanto a este tipo de tramas así más noir o que ahonda en esa parte tan violenta del ser humano, que creo que son las series de televisión, ¿no? Ahora mismo es imposible que yo niegue que tiene una gran influencia también por eso, ¿no? Por cómo está estructurada. Son capítulos muy cortos, cada capítulo puede ser perfectamente un corto o un capítulo de una serie. Entonces la influencia del cine y de la televisión está ahí, claro, porque además tengo 28 años y yo he crecido con la televisión, he crecido con el cine, de Tarantino, por ejemplo, y ahora mismo en las series es donde está, digamos, la expresión cinematográfica más creativa o más, sí, donde tú ves que, digamos, se rompen más moldes. Entonces ahí es imposible que uno no se deje también llevar por ese tipo de corrientes más, por ese tipo de narrativa, ¿no?